I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, es profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, su único Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva este roto corazón,
presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Oh Dios, mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios, mi Rey, el que fue y el que vendrá, regresarás y tu promesa cumplirá. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como Rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Hola a todos, bienvenidos, Dios les bendiga, qué bueno que estamos todos aquí conectados en nuestro servicio en línea de Vida Iglesia. Le damos la bienvenida a todos los que están junto a nosotros de diferentes partes, desde la región de Valparaíso, región metropolitana, región de O'Higgins. Un fuerte abrazo a todos, que Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios rápidamente. Si tiene usted a su mano una Biblia, ¿cierto? Lea conmigo este relato que muchos conocemos. Está en Mateo capítulo 9, ¿ya? Mateo capítulo 9, vamos a hablar acerca del llamamiento de Mateo y de algo que ocurre aquí en esta escena que es muy interesante y que nos va a dejar una gran enseñanza el día de hoy. Entonces, Mateo capítulo 9, desde el versículo 9 en adelante, y leo así en el nombre de Jesús, dice, verso 9, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Verso 10. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Verso 11. Y los fariseos vieron esto. Preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Verso 12, Jesús los oyó y les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y verso 13, último versículo, luego añadió, vayan ahora y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Ya vamos a repetir esta última parte, vamos a poner énfasis en el verso 13, ¿cierto? Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores.
Vamos a hablar acerca de esto por un momento y quiero, antes de ir a profundizar en esto, quiero poner en contexto toda esta escritura, ¿ya? Mateo, ¿quién es Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. Se dice de Mateo que Mateo fue el apóstol que no merecía ser apóstol, ¿ya? ¿Y cuál es la razón? Es porque Mateo era un cobrador de impuestos, era un publicano. ¿Ya? Los publicanos eran los que cobraban impuestos y se les llamaban así porque ellos manejaban los fondos y los dineros públicos, ¿ya? El Imperio Romano tenía muchos problemas en cómo hacer efectivo el cobro de impuestos, cómo hacerlo de forma eficiente, de forma barata, ¿cierto? Y lo consiguió subastando los derechos de ciertas zonas. Y quien compraba los derechos para poder cobrar impuestos debía entregar cierta cantidad de dinero al gobierno romano, y toda la cantidad de dinero que se generaba extra era para el cobrador de impuestos. Entonces, este sistema de cómo se cobraban los impuestos generaba grandes abusos, ¿ya? La gente no sabía realmente cuánto tenía que pagar por su impuesto, ¿cierto? Y no tenían derecho ni siquiera a apelar contra el publicano, ¿ya? Era lo que se decía y la gente tenía que pagarlo, ¿ya? El resultado de esto es que muchos publicanos, entre ellos Mateo, ¿ya?, se enriquecían abusando ilegalmente de sus derechos, ¿ya? El sistema daba lugar a muchos abusos y la gente llegaba a un punto que la gente llegaba a odiar a este tipo de personas. De hecho, los mismos fariseos le dicen a Jesús en el verso 11 que leímos: ¿cómo se junta su maestro con semejante escoria? ¿Ya? Esa era la imagen que tenía la gente acerca de los publicanos y de los cobradores de impuestos, ¿ya? Y Mateo era como un peaje, estaba ubicado en cierta zona y la gente pasaba y allí tenía que pagar su impuesto, ¿ya? Y los cobros abusivos o de impuestos, de tarifas, ¿cierto?, no son extraños en estos días, ¿cierto? Puedo poner, no sé, dos ejemplos. Por ejemplo, las autopistas, que cada vez que uno pasa un pórtico de telepeaje, de TAC, da rabia, ¿cierto? Está caro transitar por las autopistas. Otro ejemplo claro, el gas, ¿cierto? Que últimamente hemos visto como empresas, ¿cierto?, presuntamente coludidas, ¿cierto?, elevan los precios y la gente termina pagando más por un producto, ¿ya? Yo le pregunto a usted, ¿qué haría usted si hoy se encuentra cara a cara con el dueño de las autopistas, con aquellos que le cobran el tago, con el dueño de las empresas que venden gas? ¿Qué le diría a usted? Yo creo que muchos de nosotros les diríamos varias verdades, ¿cierto? Que se creen, que son sinvergüenza, que son ladrones, no sé, un montón de cosas. Yo creo que nadie lo iría a felicitar. Yo creo que nadie les diría, ¡oh, qué buen trabajo!, sino que todos apuntaríamos al cobro abusivo, al abuso, ¿cierto?, en las tarifas. Eso haríamos, ¿verdad? Pero bueno, en el versículo que leímos, Jesús se encontró con el cobrador de impuestos. Jesús se encontró con aquel que hacía efectivo los cobros. ¿Y sabe lo que hizo? Lo llamó, lo convirtió en discípulo y posteriormente en apóstol. Y eso es lo bueno de Jesús, que Jesús no trabaja como trabajamos nosotros, ¿ya? Jesús tomó a Mateo, le dio una oportunidad. Le dio una oportunidad de cambiar su vida, le dio una oportunidad de que Mateo pudiera hacer algo bien en su vida. Y eso es bueno porque así trabaja Dios. Nosotros lo criticaríamos, nosotros le diríamos un montón de cosas, pero Jesús le dio una oportunidad. Más adelante Mateo invita a Jesús a su casa, ¿ya? Y en la casa de Mateo estaban los amigos de Mateo. Entonces imagínense, si ya Mateo era una persona despreciable, se juntó con sus amigos y los amigos no eran mejor que Mateo. Los amigos de Mateo eran publicanos, eran cobradores de impuestos y la Biblia dice que eran pecadores. Eso dice el versículo que leímos. Y Jesús fue a ese lugar a comer a la casa de los cobradores de impuestos, la gente odiada, la gente que no tenía amigos porque un publicano, un cobrador de impuestos, tenían que ser amigos entre ellos porque la gente no los toleraba, la gente no los soportaba. Y estaba Jesús en casa de Mateo
Y los fariseos siempre están allí. Los fariseos están en todas partes. ¿Quiénes son los fariseos? El fariseo es que siempre está viendo que las cosas se hagan bien. Es aquel que está viendo que se cumplan las normas, que se cumplan las leyes. Pero no hacen nada por cumplirlas, no hacen nada por poder ayudar a otros, sino que todo es apuntar al error de la otra persona. Y allí estaban los fariseos. Y ahí los fariseos les preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? ¿Ya? Y esa fue la actitud de los fariseos. Ellos estaban siempre y constantemente hostigando a Jesús, viendo en qué momento Jesús iba a caer, viendo en qué momento Jesús iba a fallar, iba a cometer un error. Allí estaban. Y lo criticaban porque Jesús estaba comiendo con semejante escoria, con gente que no merecía la visita de Jesús, según ellos. ¿Ya? Y ahora este relato se vuelve interesante. Y aquí ya vamos entrando en lo que queremos conversar, porque en el verso 12 Jesús escuchó esta conversación. Jesús escuchó lo que los fariseos les dijeron a los discípulos. No es que Jesús leyó mentes, no, Jesús escuchó lo que ellos dijeron. Y dice, cuando Jesús los oyó, ¿ya? Le dijo, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. Jesús quería decir algo a los religiosos de la época. Jesús algo quería comunicarle a la gente y también nos quería dejar una enseñanza a nosotros hoy, ¿ya? Porque desde que comenzamos a leer el relato vemos que Jesús llama a Mateo, lo invita a su casa, ¿cierto? Come con él, está cerca de él, cerca de alguien que no merecía tal vez a Jesús según el concepto religioso de la época, ¿ya? Pero Jesús estaba allí donde había gente indigna. Jesús estaba allí donde había gente tal vez necesitada. Jesús está allí donde están los que necesitan de Jesús. Jesús está allí donde están los hambrientos, donde están los angustiados, donde están los pecadores. Jesús está allí, porque así es Jesús. Y el llamamiento de Mateo y esta enseñanza, estas lecturas nos dejan a nosotros algunas perlitas preciosas, ¿cierto? Que son dignos de que nosotros las tomemos para la edificación de nuestras vidas y también de nuestra iglesia. Y este relato nos hará entender una verdad por la cual la iglesia se debe mover, ¿ya? Y es lo mismo que movía la vida de Jesús, y eso es la compasión. Jesús tenía compasión por la gente. Lo vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 13, cuando una mujer iba de camino a enterrar a su único hijo y Jesús la vio. Y dice, cuando Jesús la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Y en el relato más adelante Jesús le vuelve a la vida a su hijo, ¿ya? Porque tuvo compasión. En Mateo capítulo 15 habían una multitud que llevaban 3 días con Jesús. Y dice en Mateo capítulo 15, verso 32, entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Jesús tuvo compasión de ellos. Qué bueno que alguien se preocupe de que la gente coma, ¿cierto? ¿Comió algo, mijito? ¿Tiene hambre? ¿Cierto? Siempre las abuelitas se preocupan de que la gente coma. Las mamás están preocupadas de que el niño coma, de que no haya hambre. Y Jesús en esta escritura tuvo compasión de la gente. Llevaban 3 días, se les habían acabado el alimento. Y Él tuvo compasión de la gente. Mateo capítulo 9, versículo 36, cuando Jesús vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas, desesperadas como ovejas sin pastor. La compasión mueve el corazón de Jesús. Siempre lo vemos cerca de gente enferma. Lo vemos siempre cerca de personas necesitadas, de ciegos, de paralíticos, de gente muerta, de gente destrozada, de gente rota, de gente arruinada. Lo vemos siempre cerca de personas que necesitan de Jesús. Lo vemos siempre cerca de personas que tienen una necesidad, porque la compasión mueve el corazón de Jesús.
Y él cuando les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí, Él lo cumplía porque Él estaba donde había necesidad. Él estaba allí donde habían corazones necesitados. Ahora nace una pregunta para nosotros. ¿Qué mueve tu vida? ¿Qué mueve nuestras vidas? En el versículo 12 y 13 del relato que leímos, nos da una respuesta clara. Dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino que a los que saben que son pecadores. Quiero que tengan compasión, quiero que tengan compasión. Eso fue lo que Jesús les dijo. Y les dijo, quiero que aprendan el significado de esta escritura. Y Él hace referencia a lo que dice el libro de Oseas en el capítulo 6. ¿Qué es esto? Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Y hoy, en este breve mensaje, quiero que veamos dos puntos, ¿cierto?, que nos ayudarán a movernos en compasión y que serán de bendición para nuestras vidas. ¿Ya? Y para movernos en compasión debemos aprender esto. Lo primero, saquemos los ojos de nosotros mismos. Saca los ojos de ti mismo. ¿Ya? Compasión requiere que nuestros ojos no estén puestos en nosotros. Requiere que dejemos el egocentrismo. Requiere que pongamos la mirada no en nosotros, sino en otros. ¿Ya? Estamos saturados de egocentrismo. La gente lucha cada día en ser mejor que el otro, en ganar más dinero que el vecino, en tener mejor casa que otro, en tener mejor vestido, en tener mejor vehículo, en tener mejor teléfono, y una lucha constante en ser mejor que otra persona. ¿Ya? Siempre una lucha en ser mejor. ¿Se imagina usted esta línea de pensamiento se trasladara a la iglesia? Sería un desastre, ¿verdad? ¿Cierto? Que dijéramos, mi iglesia es la mejor, mi iglesia tiene más gente, mi iglesia tiene el mejor audio, mi iglesia tiene el mejor edificio, mi iglesia es la más santa. ¿Se imagina fuéramos así? Mirándonos a nosotros mismos jamás podremos ver la necesidad que hay en otros. Jamás seremos compasivos si hay ego en nuestro corazón. Jesús ya los dijo, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. Y la gente, lo que nos hace grande a nosotros, no son nuestros talentos, no son nuestros dones, sino es nuestra compasión. Jesús era famoso por eso, porque tenía compasión de la gente y esa compasión lo movía a Jesús a hacer milagros, lo movía a ayudar a la gente necesitada. Entonces no se trata de cómo nosotros nos mostramos ante los demás, sino que se trata de cómo tratamos a los demás. Hay un mundo perdido hoy día, ¿ya? Y este mundo perdido no requiere de cristianos perfectos, no requiere de cristianos intocables, de iglesias perfectas. Necesitamos una iglesia que se mueva a la compasión, que sea movida a la compasión. Hoy muchos cristianos trabajan por su reputación, por ser ellos grandes, por qué pensará la gente acerca de ellos, por cómo lucen sus vidas, por cómo lucen sus matrimonios. Ese pensamiento es demasiado egocéntrico, demasiado individualista. No se trata de ti. No se trata de tus acciones, no se trata de tus ofrendas, no se trata de ti ni de tus sacrificios por la obra de Dios. Nada de eso tendrá validez si no actuamos en compasión. Hace muy poco leí una frase que me gustó mucho y dice, vive para expresar, no para impresionar. Vive para expresar, no para impresionar. ¿Se imagina a Jesús queriendo ser famoso por lo que hacía? Jesús a todos les decía, calla, te hago este milagro, pero vuelve en silencio. No había una intención de querer ser famoso, sino que su compasión era la que llamaba la atención de la gente. Todo lo que Dios nos ha dado debemos usarlo para expresar amor a quienes más lo necesitan, no para impresionar a nadie. No necesitamos impresionar a nadie. Nuestros talentos no impresionan a Dios. Nuestras habilidades no impresionan a Dios porque Dios fue el que puso esos dones y esos talentos en nuestras vidas. Usémoslos para expresar el amor de Dios a quienes más lo necesitan.
Entonces, como punto número 1, saquemos los ojos de nosotros mismos. Dejemos de mirarnos nosotros como centro de atención y prestemos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor, a lo que está pasando en nuestro entorno. Y segundo, muévete en compasión. Muévete en compasión. ¿Sabe? Hay demasiada gente rota y herida hoy en día en la vida. Hay demasiada gente dañada por las circunstancias que les tocó vivir en la vida. Y nosotros debemos ser capaces de poder levantar una iglesia que se mueva en compasión. Porque Jesús ya lo dijo. Quiero que tengan compasión. Quiero que tengan compasión. Muchos luchan por encontrar un llamado. Aquí hay un llamado de Dios. Quiero que tengan compasión. Sé una persona compasiva. Lo que hacía atractivo a Jesús era eso, era su compasión. Los pecadores sabían que podían estar cerca de Jesús. Los pecadores sabían que podían conversar con Él, que podían estar cerca de Él, que podían comer con Él. Hubo otro publicano que también comió con Jesús. Y era porque sabían que podían estar cerca de Jesús. ¿Sabe? La gente necesita saber que tú eres un lugar seguro. Que tú eres un lugar seguro para los heridos, para los dañados, para los pecadores. Pongamos de moda la compasión. Necesitamos ser compasivos con la gente y tratarlos, ¿cierto? De la forma en que merecen ser tratados, con amor. Mateo lo dice en el versículo 12, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. ¿Se imagina usted un médico que sea capaz de diagnosticar una enfermedad, pero que no haga nada por darle un tratamiento a la persona? Sería un súper mal médico que conozca la enfermedad y que no dé tratamiento. Y esto nos deja una enseñanza a nosotros porque tal vez nosotros sabemos que la gente necesita de Jesús y tal vez podemos no hacer nada. La gente necesita de la ayuda de Dios y nosotros conocemos que Jesús es todo lo que la gente hoy necesita. Jesús como buen doctor estaba, ¿cierto?, con los enfermos, los sanaba, estaba con los pecadores, los perdonaba, estaba con los heridos y los restauraba. Un predicador dijo una frase muy buena: no trates a las demás personas como te tratan a ti. Trátalos como Dios te trató a ti. ¿Y cuánta verdad en una sola frase? Jesús te amó sin importar tu condición. Jesús te perdonó sin importar tu pecado. Jesús te dio una oportunidad sin importar tu error. Amigos, tratemos a otros como Dios nos trató a nosotros. Hay demasiada gente herida, demasiada gente dañada por la vida, dañada por otros, dañada incluso por la misma iglesia. Necesitamos levantar una iglesia que se mueva en compasión. Entonces, saca los ojos de ti mismo. Saquemos los ojos de nosotros y pongamos los ojos en la necesidad de aquellos que necesitan a Jesús y movámonos en compasión. El mundo necesita una iglesia que se mueva en compasión. Ya están todos cansados de tanto de egocentrismo. Necesitamos gente que se mueva en compasión. Mira a tu alrededor con compasión. Mira a tus hijos con compasión. Mira a tu familia con compasión. Mira a tu entorno con compasión. Una iglesia que se mueve en compasión es una iglesia que la mueve el mismo corazón de Jesús, porque Jesús lo mueve la compasión. Amigo, quiero invitarte a orar y a que reflexiones en esta tarde. ¿Qué está moviendo tu vida? ¿Qué está moviendo tus acciones? Lo que haces, los haces para ser grande, para obtener algo, para obtener un título, un cargo, una posición. ¿O lo haces porque verdaderamente hay compasión en tu corazón? Hay pasión por aquellos que necesitan conocer a Jesús. Tenemos que ser una iglesia que nos mueva la compasión. No luchamos por ser mejores que nadie. Luchamos simplemente para que más personas conozcan el verdadero amor de Jesús y tratamos a otros como Dios nos trató a nosotros, con compasión. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por traernos esta palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que hoy estuvieron en esta conexión y han escuchado tu palabra, Señor, o aquellos que la verán después, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor, porque sé, Señor, que tú tienes un ADN para ellos, Señor,
compasión, Señor, en sus corazones, compasión en sus vidas, Señor. Y yo oro, Señor, para que podamos sacar de nosotros, Señor, vaciar nuestros corazones de orgullo, vaciar nuestros corazones de egocentrismo, vaciar nuestras vidas, Señor, de todo aquello que nos haga creer que somos importantes, Señor, y que verdaderamente podamos poner nuestra mirada, nuestros ojos, nuestra atención en lo que tú quieres para nosotros, Señor. Despierta en nosotros un espíritu, Señor, de compasión por aquellos que requieren, Señor, y que necesitan de tu amor. Despierta en nosotros, Señor, ese llamado, Señor, a la compasión, que nos podamos mover a la compasión, Señor, de poder tratar a otros, Señor, como tú nos trataste a nosotros, con amor, con compasión, dando oportunidades, Señor, abriendo puertas, Señor, sanando heridas, perdonando, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y queremos también nosotros transmitir, Señor, toda esa bondad, todo ese amor, toda esa gracia, toda esa misericordia a quienes más lo necesitan. Yo te pido por cada uno de tus hijos, Señor, si a la pregunta, Señor, ¿qué está moviendo nuestras vidas, Señor? Que hoy la respuesta sea tu amor, que hoy la respuesta sea tu compasión, Señor, que ese sea el motor de nuestras vidas y que no haya nada más, Señor, que mueva nuestras intenciones, sino que tu amor, tu compasión, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por todos los que hoy han oído tu palabra, Señor, y que sea de bendición para nuestras vidas y para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres.
Me cubres con tu gracia, Dios. Oh, me cubres, oh, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Oh,